Hechos 7, y desde el versículo 54 al versículo 60 es ahora donde vamos a centrar nuestra atención, desde el 54 al 60. Pero para poder ver todo este pasaje, quiero leer, aunque va a ser muy largo la lectura, quiero que me sigas con tu vista, porque ya cerramos el día de hoy todo referente a este hombre llamado Esteban. Quiero leer desde el capítulo 7, versículo 1, acá inicia todo esto. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muertos sus padres, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar a un pie, pero le prometió que se le dará en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al siguiente día se presentó a uno de ellos que reñía y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto.
Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, en el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, esto ha sido un gran sermón, que predicarlo hubiese tomado mucho tiempo solo en una sola exposición. Y lo que hemos hecho, hemos dividido todo este gran sermón en varias partes. Y ahora estamos en el clímax de toda la historia. De aquí en adelante ya no se va a hablar sobre Esteban. Pero esto es interesante. Y tú quizá preguntes cuál es interesante. Porque el que está contando la historia es Lucas, el médico, y le está contando esta historia a Teófilo. Teófilo, que seguramente es un discípulo que está aprendiendo quién es Jesucristo y ahora está observando cómo Cristo sigue haciendo su obra a través de la iglesia. Teófilo le cuenta que ahora hay un pueblo que Dios está usando, que es su iglesia, y que a través de ellos se está anunciando el evangelio. Pero que este pueblo va a pasar persecución. Y ahora ellos deben ver, o Teófilo debe ver como modelo a estos hombres. Y ahora va a traer en el escenario a este personaje llamado Esteban. Esteban no se sabe mucho más de lo que ya tenemos en la escritura sobre Esteban y también cómo muere Esteban. En realidad es un gran ejemplo. Algunos han sugerido que él ha sido el modelo, el ejemplo, para que cuando se hace la obra misionera, si uno tiene que entregar su vida a tal punto por el nombre de Cristo, sea así como Esteban. Esteban entonces ha inspirado a muchos misioneros cómo ser fiel hasta la muerte por causa del nombre del evangelio, por causa del nombre de Cristo. Este es Esteban. Pero esta mañana quiero responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el costo que pagarán todos aquellos que deciden mantenerse fiel a Cristo? La primera pregunta es, ¿cuál es el costo que pagarán todos aquellos que deciden mantenerse fiel a Cristo? La segunda pregunta es, ¿cómo debo responder frente a la adversidad en un mundo hostil al ¿Cómo debo responder frente a la adversidad de un mundo hostil
frente al cristianismo? La tercera pregunta es, ¿qué esperanza tienen aquellos que sufren por causa del nombre de Cristo? ¿Qué esperanza tienen aquellos que sufren por causa del nombre de Cristo? Pareciera que cuando tú ves el mundo cristiano hoy en día, es tan pequeño y reducido y quizá nada. Y el mundo que vemos, la sociedad y el sistema, es mucho más grande, mucho más imponente, es gigantesco, diríamos. Pero tan grande es el mundo, es verdad, tan grandes son los enemigos de Cristo, pero que no se dan cuenta que cuando quieren ir contra algo tan pequeño que es la iglesia, se están metiendo con el dueño de todo, con el Dios de dioses y Señor de señores, con Cristo mismo. Entonces no debemos verlo así, al contrario, debemos vernos privilegiados porque el Señor está con nosotros. Antes de esta historia de Esteban, pensaba de esta manera, para que Esteban sea este hombre fiel y proclame de manera contundente, decidido, a hablar todo lo que dijo, le precedieron algunos otros. Y tú ves en la historia a dos hombres antes de Esteban que estaban haciendo esta tarea. Y era Pedro y Juan. Y Pedro y Juan ya habían estado 2 veces frente a estas mismas autoridades que Esteban se está enfrentando. Entonces acá ves un modelo de un liderazgo que enseña a otros cómo se vive fielmente la vida cristiana. Porque los demás tienen que observar en otros que realmente es así la vida cristiana y que este es el costo por seguir a Cristo y ahora quiero ser como Él. Bueno, Pedro y Juan son los apóstoles. Esteban no es un apóstol. Esteban ha sido llamado en medio de los hermanos, por eso el tema general es el primer mártir entre los hermanos. Ese es el tema general de todo lo que estamos viendo. Es un hermano más en medio de todos que fue llamado con características únicas como otros hombres más, pero no es un apóstol. Pero Esteban vio seguramente en Pedro y Juan cómo vivieron ellos. Y puedes ver desde ahí en el capítulo 4, del 5 al 7, cuando lo llevaron después que Pedro hizo la curación a este hombre cojo. Dice el 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y ahí va a poner otro nombre. Y el 7 dice, poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La hostilidad busca a alguien. El enemigo busca tapar la boca para que no se hable de alguien. Y en realidad no es hacia las personas. El enemigo ha puesto su blanco para que no se oiga el nombre de Cristo. Esa es la verdad. Pedro y Juan son testigos fieles y son proclamadores de la verdad. Entonces el enemigo lo que va a hacer es levantar a otros enemigos, o digamos a su gente, para callar a estos y que no hablen de Cristo. Pero cuando pienso esto, a veces el cristiano no está haciendo esta tarea de hablar el nombre de Cristo. Y el enemigo no tiene que hacer nada con algunos cristianos. Porque ni su vida, ni lo que dicen, habla de Cristo. Pero acá ves a estos hombres fieles y el enemigo alborota, mueve el corazón de estos líderes, porque estos son instrumentos de Satanás, y quieren atemorizar. Pero ¿qué va a suceder en esta primera parte con Pedro y Juan? Pedro y Juan no van a ser atemorizados, sino dice al contrario, ellos van a salir y van a regresar a los suyos, y cuando regresan en medio de los suyos, ellos van a decir en una oración conjunta de esta manera. Van a decir en capítulo 4, el 10 al 12, dice, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, perdón, ahí no está, capítulo 4, versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, dice el 29, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En vez de intimidarlos y que callaran, ¿sabes lo que sucedió? Ellos salieron frente a ellos después de que fueron intimidados, regresaron en medio de los hermanos y juntamente con ellos oraron diciendo, Señor, concédenos más oportunidades para hablar más de la verdad. Concédenos más oportunidades. Esto te habla de valentía, de fidelidad.
Y acá está Pedro y Juan en esto. Pero otra vez van a ser tomados prisioneros ellos. Y esta vez van a ser a tal punto azotados. Y es más, hay un pasaje allí, dice el 5:33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. O sea, los líderes están teniendo odio contra la verdad. Los discípulos están mostrando a Cristo y odian la verdad y odian a Cristo. Y todo aquel que se levante a hablar de Cristo lo quieren matar. Y así termina hasta acá entre Pedro y Juan. El Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra, usa ahora a Lucas para traer en la escena y pone en el escenario a otro hombre ya no Pedro y Juan, sino Esteban. No solamente Esteban va a ser intimidado, no solamente van a crujir los dientes contra él, sino ahora lo van a matar. Y acá está Esteban, a punto de ser muerto por el nombre de Cristo. Todo esto está sucediendo. Estos hombres están enojados. Y antes de ver, ¿qué ha hecho Esteban? Esto es la predicación expositiva. Esteban ha sido tan fiel para responder la acusación falsa. Ha hablado un contexto y luego llegó al punto, les explica el texto y luego les acusa y aplica el texto a sus vidas y les dice, ustedes son duros de cerviz y ustedes mataron al justo. Esto es predicación. La predicación tiene que ver, explicar bien el texto de manera clara y la audiencia está oyendo y luego decir, así se vive lo que está diciendo el texto. Y si no se vive de esta manera, van a recibir juicio. Esto está pasando acá. Esteban de manera contundente lo dice. Y en este último punto vamos a ver esto. Desde el 54 al 60. La muerte del primer predicador y una escena gloriosa en el cielo. Ese es el tema que vamos a ver ahora. La muerte del primer predicador y una escena gloriosa en el cielo. Obviamente la muerte del primer predicador de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando de toda la Biblia. Del primer predicador de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y una escena gloriosa en el cielo. Entonces está desde el versículo 54 al versículo 60. Y quiero ver contigo varios detalles. Fíjense cómo inicia el pasaje, cómo inicia esta última parte. Oyendo estas cosas, así empieza. Oyendo estas cosas, ¿quiénes? Ya tenemos bastante ideas. Es el Sanedrín, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los dos testigos, Saulo, que está en medio de todos ellos. Tenemos a los de las sinagogas de distintos lugares que se reunieron. O sea, hay un gran tumulto frente a Esteban y él está en un cuarto ahí en el templo donde está siendo juzgado. Imagínate este escenario, una muchedumbre, los líderes delante de esa muchedumbre y uno solo ahí en el medio, siendo juzgado. Lo que están queriendo es dar muerte. Esteban, de manera categórica, predica la Escritura. Se quedan impresionados por la precisión que predica Esteban. Y ahora se enojan, porque todo lo que dijo lo aplica a ellos. Y esto dice, no, oyendo estas cosas. Lo que quiere decir esto, oyendo estas cosas, ¿sabe lo que quiere decir? Es que entendieron lo que Esteban estaba diciendo. Bueno, si esto no te surge algo, una pregunta, porque a mí me surgió esta pregunta. ¿Puede ser posible que una persona puede estar escuchando una enseñanza de manera precisa y clara y que Dios le esté hablando directamente a él, pero luego rechazarla? ¿Puede ser posible? Y sí es posible. Sí es posible. Puede ser posible que estés escuchando la palabra de Dios y no te esté interesando la palabra de Dios, porque no quieres reaccionar y sigues amando el pecado y no te arrepientes. Así está este pueblo. La idea de acá que están oyendo, están entendiendo. Esto no solo para ellos, los incrédulos, sino piensa como creyente. ¿Cuántas veces se nos dice el texto para dejar de hacer esto u otro?
y lo estamos entendiendo, pero luego, como si no hubiésemos escuchado, vivimos. Acá dice, oyendo esto, estos hombres, por lo tanto, comprendieron. Estos hombres, en vez de humillarse, no les sirvió nada de lo que escucharon, sino que se llenaron de ira y acumularon para sí mismo más juicio. Porque no fue la primera vez que están escuchando lo de Esteban. Lo escucharon, ¿saben de quién? ¿De boca de quién? De Jesús mismo. Porque Anás, Caifás y todos los demás estaban frente a Jesús hace algunos años atrás de esta historia. Y escuchaban a Jesús y miraban a Jesús, su impecabilidad. Luego Pedro y Juan, y ahora frente a Esteban. Entonces uno diría, el impío entonces está saliendo con la suya. No. Pareciera, ¿no? Pero no. Aunque Jesús murió, resucitó. Aunque los apóstoles fueron intimidados, pero el Señor nunca los abandonó. Y aún acá, cuando van a matar al primer mártir, y pareciera que los impíos se salieron con la suya, pero no es así. Porque el final de ellos va a ser peor. Porque van a abrir sus ojos en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en el infierno. Pero bueno, acá está este escenario. Entonces pensaba, hay dos maneras de responder frente a lo que uno está escuchando: con rechazo e ira o con humildad y arrepentimiento. No hay otra manera. Hay dos maneras de responder frente a lo que uno está escuchando: con rechazo e ira o con humildad y arrepentimiento. Entonces ponte en esta escena. Te decía, una gran muchedumbre, al medio Esteban. Si alguno de los que está escuchando entendió lo que, porque dice que entendió, porque oyendo estas cosas se enfurecían, o sea, captaron la idea. Si alguno de ellos se hubiese humillado y se hubiese arrepentido, ¿sabe lo que debió pasar? Es que debió abandonar ese gran grupo y ponerse al lado de Esteban para decir, pienso lo mismo y hagan también conmigo lo que van a hacer con él. ¿Pero crees que lo dejarían esa gran muchedumbre? ¿Crees que abandonarían? ¿Sabes por qué no? Porque son cobardes. Está la cobardía. Y una de las cosas que no quiere uno seguir a Cristo, porque hay ese temor pareciera, pero son cobardes porque aman más el pecado y no están dispuestos a abandonar el pecado. Entonces no va a pasar este cuadro así. No se van a parar al lado de Esteban y decir, pienso lo mismo que Esteban dijo, y entonces ejecútenme. ¿Sabes una cosa? Hay una historia que más adelante lo vamos a ver con más detalle, porque se trata de otro mártir. Aquí el libro de los Hechos está compuesto de varios hombres que murieron por nombre de Cristo. Y es Jacobo el mayor. Es el hermano mayor del discípulo Juan. Y es su muerte más o menos después de 10 años de lo que estamos viendo sucede. ¿Sabe lo que sucede? Cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, fueron en búsqueda de Jacobo. Y cuando lo traían a Jacobo, el que lo encontró, mientras los llevaba a los verdugos, Jacobo comenzó a predicar. A tal punto, el que lo llevaba dijo, Jacobo, perdón. Yo soy esto y esto estaba haciendo perdón. Y ahora creo. Llegó a los verdugos. Y cuando llegó frente a los verdugos, ¿sabe lo que dijo el que lo llevó? Dijo, yo también soy cristiano. Y de la misma manera que murió Jacobo, murió el que lo llevaba a los verdugos. ¿Sabe lo que significaba antes ser cristiano? Era morir por Cristo. Era negarse, tomar la cruz y estar dispuesto a morir por Él. Esto es lo que está pasando y bueno, estos no van a actuar así, no van a hacerlo. Y hay algo más que pensaba en oyendo estas cosas. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué dice, fíjense el pasaje 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones? Bueno, la predicación les incomodó. La predicación les incomodó, les fastidió. Y, ¿sabes? Es bueno eso. Es bueno que la predicación incomode.
incomode el corazón. Porque si la predicación no incomoda el corazón, hay algo en esa predicación. ¿Sabes qué pasa cuando una persona no incomoda? Lo que ha hecho de su predicación es estas cosas que pensaba. Uno, su predicación es integracionista. Y tú dices, no lo entiendo eso. Porque una predicación puede ser un poco de las ideas humanas, la psicología, y un poco de Biblia. Entonces lo mezclo y sale ahí un tacu-tacu. Y comienza a hablar y a nadie se incomoda. Porque lo escucho lo mismo en la universidad, lo escucho lo mismo en otros lugares, y mi vecino, y también tienes algo de idea. Pero la escritura no es así. Hay otro tipo, ese tipo de predicación que es parcial, es imperfecto, es incompleto, es deficiente, es injusto al momento de llevarlos a ser como Cristo. Una predicación imparcial. Es motivacional. ¿Sabes? Una predicación que no incomoda es una predicación que solamente es estimulador, confortador, busca alentar a seguir adelante, sin observar el pecado. Le dice, no, no hay problema. Sí, está bien, actúa así. No, lo entiendo, entiendo lo que sientes, entiendo cómo estás decidiendo. No, yo lo entiendo. Que Dios nos libre de escuchar una predicación así en esta iglesia, hermanos. Que continuamente, cada domingo, todos seamos expuestos a través de una predicación donde nos lleve a observar dónde estamos parados en nuestra santificación para aborrecer el pecado. Una predicación no es esto, un momento de divertido. Eso es otro lo que pensaba. Una predicación deficiente o una predicación que no incomoda, ¿sabes cómo es? Es entretenida, es divertida, graciosa, ocurrente, jovial. Solo entretiene. Y hay un montón de esos así, hermanos. Pueden encontrar, buscas en YouTube y encuentras muchos. Y acá en algunas cuadras puede haber otras iglesias donde se reúnen a escuchar eso. ¿Y sabes qué más es? Una predicación que no incomoda, ¿sabes qué es? Conductista. Que apunta a la conducta, pero no apunta al corazón. O sea, te va a ayudar a cambiar tus hábitos por otros hábitos. Solamente comportamiento. La predicación de Esteban incomodó. Fue tan preciso y aplicó de manera precisa que se enojaron. Entonces, ¿qué había en su predicación de Esteban? Había esto. Su predicación fue escritural. ¿Y qué quiere decir? Que solo la escritura, él solamente habló, porque la audiencia no necesitaba sus experiencias de Esteban. La audiencia necesitaba oír de manera precisa quién llamó a Abraham y quién llamó a Moisés y Dios quién es. Eso necesitaban oír, solo la escritura. ¿Qué más? Su predicación fue imparcial, fue objetivo, recto, equilibrado. No es que no entendía lo que le está pasando alrededor. Él lo entiende. Entiende con quién habla. Esteban entiende que ellos están cegados. Pero lo que no hace es vender la verdad. Él va a decir la verdad, aunque a los demás le fastidie. Esa es la predicación de Esteban. ¿Cómo es más? Es contundente. La idea acá es decisivo, determinante, rotundo, categórico. Para algunos, las predicaciones así pareciera que fuese aplastante. Algunos dicen, esto es es muy duro. Esto me aplasta. No, lo que está haciendo es sacar a luz lo que hay en nosotros, lo que hay en el corazón. El predicador tiene que saber que no quiere agradar a las personas, sino solo quiere agradar a Dios en ser fiel a lo que está diciendo el texto. La predicación de Esteban, ¿qué contenía? Era una predicación seria y coherente. La postura del predicador era semejante a su propio mensaje. Seguramente Esteban, desde que estaba parado delante de ellos, desde el semblante y todo lo que hablaba, todo acompañaba a este hombre, íntegro en todo lo que decía. Todo lo que decía tenía sentido. Y sabes, no apuntaba a la conducta, apuntaba al corazón. Una predicación que incomoda porque lleva al corazón
el texto. Porque el gran problema del hombre no es la conducta, sino lo que sale del corazón. Eso es la predicación. Y esta predicación incomoda. A mí me incomoda. Escribirlo, razonarlo y argumentarlo golpea mi corazón, hermano. Porque el primero que se predica soy yo con el texto. Y yo debo vivir lo que dice el texto. Y yo debo llevar a la iglesia a observar lo que dice y vivamos así. El que no quiere vivir así es porque quizá no sea creyente. Esto dice el texto. Bueno, Esteban fue contundente. Y por esa predicación que dio Esteban, fue perseguido, fue tomado. Y sus adversarios ahora lo quieren matar. Esteban observó de manera apropiada el texto. Pensaba esto, hermanos. Esteban no dejó de estudiar las Escrituras. No fue un apóstol, pero Esteban observó seguramente el juicio que trajo a la primera iglesia matando a Ananías y Zafira. Y dice, todos los que vieron se llenaron de temor. Y ese todos estaba incluido Esteban. Tuvo temor a un Dios santo, que ahora Esteban está afirmado quién es ese Dios, para que ahora delante de los enemigos no tenga temor y nunca claudique y nunca deje de ser lo que es, un hombre que ama al Señor y teme al Señor y va a decir de manera contundente todo. Este es Esteban. Cuando pensaba en esto, recordé una historia de otro personaje hace algunos siglos atrás, antes que Esteban, que pasó más o menos lo mismo. En realidad hay muchos personajes, pero hay un hombre llamado Amós. No sé si en algún momento escuchaste una predicación de Amós cuando estábamos en el saloncito allá, pero Amós fue un profeta que Dios levantó. Dice Amós de Tecoa, era un hombre boyero, era un hombre común, sencillo, no un hombre diestro, no es que se haya estudiado en la escuela de los profetas, era un hombre sencillo. Dios lo llama ahora para que vaya al reino del norte y profetice contra el rey de allá y lo que Dios va a hacer contra el pueblo del norte. Y sabes, se va a levantar un hombre llamado Amasías. Y este Amasías se va a enojar, le va a decir al rey Jeroboam, rey, Amós está diciendo esto. Y no puede ser que el pueblo sufra lo que dice Amós. Entonces Amasías se va a acercar a Amós, le va a decir, vidente, lárgate, regresa ya. Y Amós, cuando le oye, le va a decir, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, yo soy un boyero, o sea, que cuidaba bueyes, y el Señor me sacó de allí. ¿Tú dices que no profetice? Tu mujer y tus hijos van a morir violados, y este pueblo va a ser destruido por causa de sus pecados. El profeta, a pesar de la oposición, nunca claudica. Dice la verdad, el texto de manera precisa. No va a retroceder con el mensaje. Este era Amós. Pero hay opositores, y sí que hay opositores. Y lo vas a encontrar, muchos opositores. Lo vas a encontrar en tu propia casa. Quizá una pareja puede ser un esposo, una esposa, porque todavía no es creyente. Pueden ser los propios hijos, pueden ser, no sé, hasta los suegros, familiares alrededor, que se oponen a lo que tú estás diciendo, a la vida que estás llevando. Y ellos, aún escuchándote, entendiendo, se van a enojar. Se van a enojar con la vida que llevas. Bueno, acá está este cuadro de Esteban, viviendo la vida, hablando la escritura, y se enojan. ¿Y qué sucede? Fíjense el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estas dos cosas, ¿saben lo que hace? Describe de manera clara cómo son los enemigos de Cristo. Dice así: se enfurecían en sus corazones. El autor pudo haber dicho nomás, y ellos se enfurecieron y crujieron los dientes. Pero dice algo, se enfurecían en sus corazones.
Pero ¿por qué tiene que estar esto acá? Porque es del corazón que sale todos los pecados. Te cito algunas cosas que pensaba. ¿Te enojaste? ¿Hablaste prepotentemente contra tu esposa o esposo, o tu mamá o tu hijo? ¿Deseaste a una mujer que no es tu esposa? ¿Deseaste tener lo que el otro tiene? ¿Hablaste mal manejando? ¿Hablaste cosas inapropiadas? ¿Sabes de dónde salió? De tu corazón salió. De tu corazón. Y cuando en la plática, en la santificación, te llegamos o se llega a hablar de este tema y te dice, no hubieses tomado esta decisión, pero lo tomaste. ¿Sabes de dónde salió esa motivación? Fue de tu corazón que te engaña continuamente, haciéndote creer que eso es correcto. Y lo evalúas a través del texto y te das cuenta que es pecado. ¿De dónde parte todo? Del corazón. El corazón es una máquina que fabrica pecados continuamente. Y somos engañados todos, hermanos. Todos, nuestro corazón nos quiere engañar. Y de acá, del corazón sale. Y bueno, esto lo está pasando acá. Dice, se llenaron de ira en sus corazones. Ya estaban enojados. Era cuestión de tiempo nada más. Por eso Jesús dijo, Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. No puede decir, no lo pensé. Uy, se me escapó. Es que la otra persona hizo que haga esto. No lo quería hacer. No es así. Es tu corazón que te lleva a tomar esas decisiones. ¿Sabes qué dijo Santiago? Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago dice, ¿de dónde viene esa lucha, esa pelea, esa rivalidad, ese celo que tienes hacia alguien? ¿De dónde viene ese rencor? ¿De dónde viene esa oposición? Viene de tu corazón. En tus miembros hay una batalla, en mis miembros hay una batalla. Parte de allí. De nuestro corazón sale todo eso. Así que no nos engañemos. Y acá está este cuadro de incrédulos que son gobernados por eso, por sus corazones. Y se llenan de ira. Y no solo eso, sino dice, crujían los dientes. Lo que quiere decir es que la ira está gobernando ahora sus corazones. Ya se gestó y ahora simplemente va a dar a luz. Es así, ¿no? La concepción, los que tuvimos hijos, en un momento se concibe y pasa un tiempo, luego podemos tener el hijo en nuestros brazos. Bueno, acá pasó eso. Inicia en el corazón y ahora los dientes que están cerrando con ira ya están expresando la ira. Cuestión de tiempo nada más que lleve a la acción. Oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eso es lo que ya habíamos visto con Pedro y Juan también. Un proverbio dice, Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Sabes cómo actúa el necio? El necio no pone un límite, sino abre su corazón. Y al punto que quiere decir de manera abrupta, ¡pum! Es como si vomitara y vuelca todo. De repente, así actúa el necio. Saca a luz todo lo que hay en su corazón. Y la ira. Hay otro proverbio que dice, es mejor encontrarte con una osa que perdió un cachorro que con un necio en su fatuidad. ¿Cómo es un animal que pierde su cría? Está enojado. Pero dice el proverbio, el Salomón, dice, es mejor encontrarte con ese animal que con un necio en su fatuidad, en su ira. Porque aquel que está airado solamente quiere devorar. Y acá está este cuadro. Están airados, ellos enojados. Y Esteban no fue el primero que gustó la ira del enemigo. Juan el Bautista. ¿Te acuerdas de esta mujer de Herodes? Que se enojó y dijo, tráiganme la cabeza de Juan.
y yo voy a danzar. Quería la cabeza de Juan. No solo él, sino no solo esta mujer, sino los opositores que se negaron, odiaron a Cristo también. Pero no solo eso, sino vamos a ver ahora, esto es una descripción de los enemigos de Cristo. Ahora vamos a ver una descripción del testigo fiel de Jesucristo. Mientras estos hombres, fíjense el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjense el contraste, dice, pero Esteban. Me encantó esto, porque ese pero es el contraste del otro lado. Del otro lado de la escena, del otro lado de la vereda, del otro lado del río, del otro lado del mar, está otro grupo. En este caso Esteban, ¿no? Del otro lado que están estos que están airados, controlados, enojados, fastidiados por la verdad, odian. Pero del otro lado está Esteban. Y cuando pensaba en este pero, pensaba así, mientras las fieras rugen en las tinieblas, el hombre de Dios siempre anda sereno y apacible. Piensa en esto. También se puede observar ese contraste en tu vida. Se puede decir que en medio de una situación, mientras todos están enfurecidos y gritando, enojados, en medio de ellos estás tú. Y alguno podría decir, todos estaban gritando y todos estaban hablando mal. Pero estaba Pedro o estaba Juan, estaba María, y no decía eso. ¿Pueden decir eso de tu vida y de mi vida? Pueden decir tus amigos, todos actuábamos así, nos caminábamos con uno y otro, no nos importaba nada. Pero estaba ella y su conducta era distinto. Ese pero es tan hermoso observar en la iglesia. Estamos acá, somos la luz. Y vamos a resplandecer en el mundo. Vayamos para que observen y digan, pero él es así. Tus familiares digan, si pasamos esta situación, pero, o se vivió esto, pero ella, pero él es así diferente. Bueno, acá está. Pero, ¿y qué le llevó a hacer ese contraste del otro lado de la vereda? Tienes que poner así en tu mente, hermano. Imagínate una vereda ancha, o imagínate el río Amazonas. Si no conoces el río Amazonas, el mar, piensa algo así. Un grupo, los incrédulos, están de un lado y tú estás del otro lado. Pero el contraste, ¿qué le hace a una persona ser distinto? Bueno, acá hay una descripción hermosa. Fíjense el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Amén por esto. Amén por esto. ¿Sabes qué hace una persona que sea distinto a otro? Es porque es controlado por el Espíritu Santo. Su poder o su fuerza no está en él. A la vez, él decide caminar hacia la santidad. Lo que va a hacer, ¿sabes qué va a hacer una persona controlada por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en ese momento le va a hacer recordar que esto es pecado. Levántate y sal. Tú decides quedarte y gustar del pecado o levantarte e irte. El que es controlado tiene una sensibilidad al espíritu que se levanta o deja de hablar o no grita porque está controlado. El control del espíritu en una persona. Tus compañeros de trabajo pueden ver ese contraste de tu vida con ellos, o podrían decir, todos hemos gritado, todos nos hemos airado, todos hemos bailado, todos hemos tomado, todos nos hemos comportado así. O pueden decir, pero él es distinto. Acá está este gran contraste, pero ¿sabes por qué sucede? Porque está controlado por el Espíritu Santo, lleno. Y la idea de lleno es esto, ¿no? Completo. Uno que es controlado en todo momento. Y te cito algunas cosas cuando observas la vida de Esteban, vas a poder ver cómo él era controlado por el Espíritu Santo. En el 6:8, sus hechos y hacía grandes señales y prodigios, o sea, sus hechos. Sus palabras
fueron guiadas siempre por el Espíritu Santo, Hechos 6:10. Su semblante como un ángel, Hechos 6:15. Su predicación desde el 2 al 50 del capítulo 7 fue una predicación contundente. Su valentía al denunciar sus pecados del 51 al 52 del capítulo 7. Esto es el resultado de una persona controlada por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a citar: sus hechos, sus palabras, su rostro, su predicación, su valentía. ¿Y sabes por qué? Por el control del Espíritu Santo en su vida. Y acá podemos hacer varias preguntas ya para aplicar esta verdad a nuestras vidas. Esto se observa, como decía, eres controlado por el Espíritu Santo. ¿Y qué se le concede a Esteban? Fíjense lo que hace Esteban antes de ver algo más. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esteban tiene una idea tan clara. ¿Por qué pone los ojos en el cielo? Cuando pensaba esto, trataba de recordar alguna escena donde algo haya pasado con el cielo. Y lo primero que vino a mi mente es cuando Jesús se despide de los apóstoles. Dice, fue arrebatado ¿a dónde? A los cielos. Y los ángeles dijeron, ¿por qué os miráis? Así como lo habéis visto ir, así Él vendrá. Puede ser. Pero podemos llegar a una definición así. Pero hay algo más cercano al texto. ¿Y sabes cuál es? Fíjate lo que dijo Esteban en el versículo 47 del 7. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Qué dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Quién está citando esto? Esteban está citando lo que un profeta dijo. Él lo está citando porque entiende y cree esto. O sea, cita que Dios es el rey y está sentado en su trono. Entonces, Esteban, en medio de esta situación, lo que hace es mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene tan claro lo que él ha dicho. Ahí está Dios en su trono. Puede ser posible que puedas estar viviendo una injusticia por un papá, por un esposo, una esposa, por hijos. Y puede ser posible que en ese preciso momento puedas entender que el cielo gobierna. Bueno, acá hay un ejemplo. Esteban no agarró piedra, no se defendió, miró hacia arriba y entendió que el cielo gobierna, que ahí está Dios. Qué impresionante. Por eso fue controlado por el Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. ¿Y qué vio? Vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso dice el pasaje que estamos estudiando. Y acá te rompe la cabeza. Porque hay un pasaje que dice Jehová a Moisés, no hay hombre que vea mi gloria y viva. Y acá ves a Esteban que dice, y vio la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, ¿recuerdas Isaías que vio en una visión también la grandeza de Dios? Y se escuchó, santo, 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 que seres angelicales continuamente decían eso. Yo no puedo explicar esto, pero sí puedo entender que aquel que le fue fiel hasta la muerte en este momento, Dios le concedió que pueda verlo. Pero su atención de Esteban no solo va a estar en la grandeza de Dios, porque me imagino una gloria, algo viendo, su atención va a estar en su Salvador. Fíjate que dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y acá ha habido varios comentaristas que han tratado de explicar esta palabra. Y este verbo que estaba. Este verbo que estaba quiere decir puesto de pie. O sea, cuando Esteban ve los cielos, ve la gloria de Dios, ve a Dios,
ve al Hijo, pero lo ve de pie. Y algunos han tratado de explicar esta situación, puesto de pie. Solo comento lo que algunos dicen. Algunos sugieren que acá ya el Hijo está a punto de venir a juzgar. Algunos sugieren eso. Pero yo creo más de lo que otros dicen, que acá Jesús se puso de pie para esperar a su primer mártir, como dándole la bienvenida. Pero si esto es así, me sorprendió algo. ¿Sabe cuál, hermanos? Que el cielo, donde está Dios y donde está Cristo, como gran vencedor a la diestra, permite que sus hijos sufran por su nombre y acceda a que ellos vengan a su gloria, aún de esta manera. Porque cualquiera pudo haber dicho, ¿por qué no bajaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo voy a morir de esta manera? Pero Él lo quiso así. Porque no se trata de la vida de acá, se trata de la eternidad. Y Esteban tenía tan claro quién era Jesús y hacia dónde iba. Bueno, esto está sucediendo acá. Y no solo eso. Y dijo, he aquí, fíjate lo que afirma, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermosa afirmación. Algunos han escuchado historias de personas que están partiendo, que dicen, veo una luz, alguien me llama. No sabemos, porque no hay ninguna parte que eso nos tenga que pasar, dice el texto. Lo que está pasando acá es algo único, el Señor lo está permitiendo para que quede escrito, pero sí para algo. Para sorprendernos de que el cielo es real. Si creías que esto es una utopía, no, es real, hermanos, el cielo. Y hacia ahí vamos. Si para ti esto es hermoso, la tierra es hermosa, no sé cuántos lo ven, es bonito, ¿o no es bonito? ¿Ir al mar es bonito? Sí. ¿Ir a las montañas es bonita? Sí. Es más, ¿no? Si te imaginas ir entre las montañas, no tan elevado el lugar, sino bajo, en una laguna, una brisa que corre, y luego ahí ves una cabaña al lado de la laguna, estás pescando y justo pescas, y tienes ahí tu brasa listo para comer, y dices, wow, este es el paraíso. No. El cielo es otra cosa. La expectativa del cielo es único. ¿Dónde está tu Salvador? Y hacia allá vamos. El mundo no tiene comparación a eso. Jesús, ¿te acuerdas que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Le dijo al malhechor. Y es un paraíso. No tiene nada que ver con lo que es la tierra. Claro, como nosotros nos aferramos a lo que conocemos. Porque lo conocemos. Pero conoce más el cielo y te vas a querer dejar este lugar y decir, quiero ya irme con él. Bueno, acá está Esteban observando todo esto, esta grandeza. Y lo que me impresiona de esto es que su teología es robusta. Porque dice, veo al Hijo del Hombre. O sea, declara una palabra mesiánica. El Hijo del Hombre. Y esta es la única vez y la última vez que se usa después de los evangelios. ¿Sabes quién lo usó siempre? Jesús mismo. Él usó para referirse a él mismo. El Hijo del Hombre vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Te acuerdas? Continuamente decía eso, el Hijo del Hombre. Lo que Jesús estaba diciendo, que Él es el Dios encarnado, el hombre perfecto. Esteban, en su momento de muerte, ve al Hijo y dice eso, al Dios encarnado, al Dios hombre. Y no solo eso, una descripción del odio y el rechazo a la verdad. 57, fíjense. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¡Qué odio! ¡Qué ira! Lo que Esteban está viviendo, lo que está viendo, lo que les llenó a ellos fue más ira. Claro, piensa esto, hermanos. Ellos están en el templo, ellos continuamente van a hacer los sacrificios, pero viene un hombre a decir, lo veo a Dios, a Cristo. Claro, Él les dijo, ustedes mataron a Él, pero ahora declara, veo al Hijo del Hombre parado.
se enojaron. Y entonces le van a echar fuera de la ciudad y le van a apedrear. Esto es difícil de asimilarlo, porque ¿quién puede gozarse en medio del dolor que alguien recibe? No seríamos así, ¿no? Es más, la Biblia nos enseña a llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y muchas veces cuando observo a ustedes, hermanos, en sus pruebas que pasan y los dolores que tienen por varias situaciones que han vivido, me gustaría acompañarte de manera más precisa, pero yo no lo estoy viviendo quizá como usted, pero me duele ver el dolor por la enfermedad, por la muerte, por una situación, duele. Y acá ves este cuadro de Esteban, lo ves y duele, pero lo que debes ahora observar, que en medio de esto lo tomaron, seguramente fue violento, quizá empujones, lo arrastraron de alguna manera. Y esta escena es descrita como lo que Jesús dijo: oveja en medio de lobos, así los enviaré. Y ahora está el Mesías, y ahora está Esteban ahí por causa del Mesías. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Dice, fuera de la ciudad la apedrearon. Y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pero antes de eso, quiero citar lo que Jesús dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo tenemos por afirmación del Señor. Nos van a aborrecer, hermanos. Si no te están aborreciendo, hay un problema con lo que estamos haciendo. Si no están aborreciendo la predicación, las personas que oyeran, no ustedes, otras personas, no se incomodan, diría, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy predicando fielmente o no? Mi conducta no están aborreciendo, hay un problema ahí. El mundo nos va a aborrecer. Pero Jesús dice, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Qué ánimo saber que nuestro Salvador. Bueno, Esteban vivió esto. 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ese mismo momento que Esteban estaba siendo expuesto y piedra tras piedra le iban llegando, tirando, y su cuerpo sintiendo las piedras y el dolor, ese preciso instante o antes, es más, este hombre está siendo bienaventurado, doblemente feliz, por causa del nombre de Cristo. No es por causa de César, por causa de algún emperador, es por causa del nombre de Cristo. Y luego sucede, ¿no? Ponen a los pies de un joven llamado Saulo, la ropa de Esteban. Dice, los testigos. Y esto, tenían que estar testigos para certificar que se dio una ejecución buena, justa. Pero no fue nada justo de esto. Pero le dieron una ejecución. Y ahora nos introduce el historiador a un hombre llamado Saulo. Y de acá adelante vamos a ver a Saulo, hermanos. Y acá está Saulo, dice un joven, pero no era joven de 15, 16, probablemente más de 30 años tenía ya Saulo acá. Y a los pies de él lo ponen. Lo que te da la idea es que Saulo estuvo viendo todo esto y oyendo todo esto. Y lo que habrá estado en su mente de Saulo. Porque este hombre va a decir en un momento cuánto tenía de conocimiento, pero lo vamos a ver en su momento. Este hombre murió así, Esteban. Y antes de ver algo más y cerramos con eso, Policarpo. Si no sabes quién es Policarpo, me gustaría que vayas a YouTube, pongas así Policarpo y te va a salir la historia de él en un videíto y cortito. Este hombre vivió en el año 69 al 155. ¿Sabes lo que sucedió con este hombre? Muchos creen que él fue el discípulo de Juan el discípulo, o sea, del que escribió los evangelios, el evangelio y las epístolas de Juan. Creen que Policarpo fue el discípulo de él. Él fue un obispo de Esmirna. Y cuando tenía una edad avanzada, más de 80 años, a Policarpo lo fueron a buscar. ¿Sabes por qué? Porque había empezado la persecución. Y en medio de esa persecución habían tomado a varios creyentes y los creyentes tenían por digno sufrir el azote de los enemigos por causa del nombre de Cristo. Y un tal hombre, se me va ahorita el nombre de este personaje, dice que también era otro anciano,
estaba frente ahí a los, en la arena, donde soltaban a las fieras, y lo pusieron a este hombre. Y dice, le dijeron, niega a Cristo y di que César es el Señor. Y él no le respondió a los demás, al contrario, instó a que saquen al más rápido a los animales. Y soltaron a las fieras y fue comer este hombre. Y toda la gente que miraba gritaba diríamos, con euforia. Decían, que mueran los ateos, traigan a Policarpo. Y la idea de que mueran los ateos ahí, tienes que entender que el cristiano para ellos era un ateo, porque ellos creían en sus dioses. Entonces el cristianismo era un ateo no creyendo en sus dioses. Entonces que mueran los ateos y traigan a Policarpo. Y fueron en busca de Policarpo. Y cuando la historia cuenta que cuando antes que Policarpo le encuentren a Policarpo, él había soñado que su almohada estaba encendida en fuego y le dijo a uno de sus discípulos, voy a ser quemado por nombre de Cristo. Y su discípulo le dijo, no te acontezca. Y es más, cuando están viniendo los verdugos a buscar a Policarpo, le dice, huye Policarpo, huye. Y él dice, no, ¿cómo he de huir? Lo tomaron a Policarpo, lo pusieron en un burro y lo comenzaron a llevar. Y cuando estaban cerca, venía el carruaje de un procónsul. Lo tomaron a Policarpo, lo subieron al carruaje. El procónsul le dijo, Policarpo, mira tu edad, eres un hombre mayor. Niega a Cristo, solamente di, César es el Señor y que estás arrepentido y vas a ser liberado. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que voy a decir eso? Jesús ningún mal me ha hecho. 86 años nunca me hizo mal. Jesús, no lo diré. Se enojaron, lo tiraron de la carreta. La historia cuenta que se deslocó el tobillo. Lo tomaron, lo llevaron a la arena. Toda la gente comenzó a gritar, que muera, que muera. Y él comenzó a decir, le dijeron, Policarpo, arrepiéntete. Di, César es el Señor. Si no, traeremos las fieras. Y él dice, traigan a las fieras. No tengo temor. Te vamos a quemar, Policarpo. Arrepiéntete. Di, César es el Señor. Policarpo dice, ustedes quieren quemarme con fuego donde la llama es un solo momento, pero va a haber una llama que nunca se va a apagar para los impíos. Se enojaron más y comenzaron a armar el lugar donde iba a ser quemado. Y lo querían atar y él dijo, no me aten, porque el Señor que me ha fortalecido hasta ahora me va a fortalecer para morir por él. Fue tomado y lo llevaron a morir. Y mientras él estaba ahí, dijo así en su oración, Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, tu Hijo amado y bendito, por quien hemos recibido la ventura de conocerte, doy gracias porque me has juzgado digno de este día y de esta hora, contándome entre los números de los mártires y haciendo que participe con ellos del cáliz de Jesucristo, para resucitar alma y cuerpo a la vida eterna y gozar de la incorruptibilidad por tu Santo Espíritu. Pueda yo ser recibido hoy en medio de tus elegidos como víctima agradable, oh Dios verdadero y fiel. Como lo habías preparado y manifestado de antemano, así lo has cumplido. Yo te alabo, oh Dios. Y así murió Policarpo. Tantos hombres fieles al Señor entregaron sus vidas al Señor. Bueno, no termina ahí. El 59 dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta la escena? Tiene fuerzas para arrodillarse y no se arrodilla por miedo, sino para orar a su Señor. Él sabía y había visto el cielo abierto y a Jesucristo allá, y entendía que Él era el que reina. Y ahora imita a su Salvador. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. De la misma manera que su Salvador ahora Esteban intercede por sus compatriotas, para que Dios no tome en cuenta su ignorancia. Esto no solo nos sorprende, porque podríamos argumentar diciendo esto. Jesús lo dijo porque Él es Dios.
Pero acá ves a un hombre que tiene compasión y es capaz de perdonar. Él entendió que los enemigos aún deben ser tratados con misericordia. Y así termina la historia de Esteban. Este fue el primer mártir. ¿Qué le llevó a Esteban vivir de esa manera? Ahora, fíjate la vida que llevas. Y yo también. Nadie nos hace lío por predicar el evangelio. Bueno, a mí todavía nadie. No sé si llegará el momento donde autoridades se pongan ahí y decir, no puedes estar diciendo todo esto. Igual tendría que decirlo porque estoy seguro que si pasara esto, lo voy a hacer. Pero no pasa esto alrededor. Llegamos a nuestra casa, tenemos agua caliente, tenemos un lugar donde dormir, tenemos las cosas que necesitamos y así nuestra vida. ¿Quién nos persigue? Pero el cristianismo a veces que vivimos es tan superficial. Que esta vida de este hombre tan fiel al texto, tan preciso al enseñar, tan contundente al decir las cosas, tan apasionado por el Señor, sea un estímulo para tu vida. Y pensaba en este pasaje porque porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Esteban terminó así? Porque el amor de Cristo le constriñía, le oprimía, le apretaba. Por eso hizo lo que hizo. Por eso vas a ver jóvenes dejando trabajo o jóvenes entrando a un trabajo para ser fiel al Señor en ese trabajo, yéndose a estudiar a otras personas, por la claridad que tienen del llamado, de lo que Dios quiere hacer para su vida. Hay una canción que hemos cantado en la conferencia, dice: qué grande amor y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué Esteban hizo lo que hizo? Porque tenía en su mente a Cristo. Y vivió para Cristo. Y murió para Cristo. Que Dios use su palabra, hermanos, para que también forme esto en nosotros. Todos estamos caminando. Tenemos tantas cosas que hacer y lidiar. ¿Con qué lidiar? Vamos a orar.